Buenos días, tardes, noches, amigos. Aquí Océano y Julián, compartiendo otro ratito con vosotros y con nuestra pasión común, que es la cartomancia en general y el tarot muy especialmente. Hoy venimos a conversar porque Julián está profundamente indignado y enfadado a raíz de un artículo que leyó y que nos ha suscitado la necesidad de conversar con todo nuestro grupo de amigos, ¿verdad, Julián? ¿Verdad? Voy a apelar a mi beta literaria, citando a Faulkner, desde este largo y ardiente verano que estamos viviendo en España, Sí. con temperaturas límites, producto del fuego que viene del continente africano. Entonces, emulando a Faulkner, un largo, ardiente verano. Como dice Dostoyevsky, humillado y ofendido. Como dice Led Zeppelin, ofuscado y confuso. Dazed and confused. Vale. ¿Por qué todo este drama singular? Exactamente, cuéntanos qué te pasa. ¡Ay! Que vi un artículo por ahí en Google que se llama así: la astrología y el tarot vuelven de la mano del coronavirus. 2 puntos. Necesitamos certezas. Ese es el título del Bueno, como título es evocador y provocador. Claro, para no latear y para hacerlo, para decirlo en 35 minutos nomás, el desarrollo del artículo. Bueno, un restaurante tuvo la brillante idea de poner a un tarotista ahí como parte de la implementación, y cada cliente puede hacer una pregunta, una sola y específica, sin costo adicional, por hacerle la pregunta a tarotista. Entonces, O sea, que va uno a cenar al restaurante y dentro del menú está incluido una pregunta, la posibilidad de una pregunta. la posibilidad de hacer una consulta tuya personal o lo que sea. Y resulta que el restaurante ha tenido bastante éxito aparentemente y ha conseguido clientela varias por el atractivo de la tarotista que está allí respondiendo a una consulta por cliente después de que han tenido una opípara cena y le han pasado la dolorosa. Bien, a raíz de eso surgen importantes estamentos, léase psicología y ciencia, en el cual elaboran una teoría de que el asunto del coronavirus y el momento trágico ha llevado a que la gente se vuelva hacia lo esotérico, Sí. como para saber el futuro, qué depara el futuro ante esta cosa, esta incertidumbre, y que habría un cierto aprovechamiento ilícito de parte de los esoteristas de eso, embaucando y dando respuestas vagas. Dicen de que los tarotistas dicen vaguedades y que empiezan a mirar la cara del consultante. Cuando el consultante algo denota en el rostro, se paran en las vaguedades, dice aquí está la papa y vamos penetrando ahí, y si ven que el consultante está muy enojado, cambian rápidamente y le hacen un cuento un poquito más dulcificado, tiran 2 cartas más y dicen, no, pero mira, esto se arregla en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces que es una suerte de que falta rigor, de que la ciencia se ve impotente ante esta fuerza del esoterismo, que la psicología también emite algunas teorías psicológicas sobre cuál es el mecanismo por el cual la persona pregunta y por qué pregunta determinadas cosas. En resumidas cuentas, también meten en el bollo a la astrología, en el mismo saco. Y yo me recuerdo que una persona muy culta, de las más cultas que he conocido, don Carlos Becker, me decía, mira Julián, mira Julián,
¿Tú crees que una estrellita que está por allá lejos va a influir en mi vida? Estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y uno de los articulistas dice, influye más el refrigerador que tengo en mi cocina, en mi vida, que una estrella que está por allá por el firmamento. Entonces meten en el bollo a la astrología y al tarot, a los arcanos mayores, etcétera, en una suerte de tratar en forma denigrante el asunto esotérico y todo lo que envuelve aquello. Y por eso yo me molesté mucho por el artículo y bueno, y lo traigo a colación. Para elaborar una cierta defensa del esoterismo con ciertos datos históricos. Por supuesto. Pero antes de entrar en eso, que tú que eres la historiadora por excelencia, yo solamente un humilde y torpe aficionado, dime, ¿qué te parece el artículo? Así a rajatabla. Bueno, el artículo me parece dos cosas. De una parte, un indicio de que el péndulo empieza a girar, a variar y alejarse de la etapa recalcitrantemente agnóstica, científica, objetiva y racional que hemos vivido. El grupo de humanos lleva toda la historia moviéndose pendularmente entre extremos opuestos, ¿no? Y efectivamente el artículo comenta algo que tú y yo también hemos notado y hemos comentado que está ocurriendo, que es un alejamiento de esa generación de solo existe lo que podemos comprobar y demostrar, hacia una búsqueda de nuevo más profunda, más honda, y no solamente lo constatable a microscopio, ¿no? Y de otra parte, el artículo me parece una protesta de los que quieren oponer ese efecto pendular de retorno a lo más espiritual y más esotérico, ¿no? Pero protesta válida. No, porque sus protestas, como el comentario de tu bien querido caballero que comentabas, sí, esas protestas frecuentemente nacen de la ignorancia. Para tú poder juzgar o calibrar mínimamente cualquier cosa en esta vida, hay que conocerla mínimamente. No puedo tirarme en plancha, ¿verdad? Y decir, no es posible que una estrella... Bueno, investiga por lo menos qué es una rueda natal, estudia por lo menos 10 ruedas natales y qué elementos de la vida estaban ahí, pintados en el momento del nacer del sujeto, y luego vuelve a preguntarte si una estrella por allí lejos puede marcar mi vida más que... De alguna manera. El lamentable frigorífico que tengo enchufado en la cocina. O sea, en fin, yo creo que eso... vuelvo más con lo que yo me quedo del artículo, ¿no? Ya está moviéndose el péndulo otra vez y saliendo de esa etapa en la cual hemos sido solamente científicos, agnósticos, y estamos queriendo retornar y redescubrir lo que no puede explicar la ciencia y darle su cabida. Y por supuesto los más agnósticos ahí protestan y quieren que el péndulo no se mueva, ¿no? Pero bueno, con respecto a las críticas, son más fruto de la ignorancia. Don Carlos Becker se debe haber dado 2 vueltas en su tumba cuando lo mandaste a estudiar, porque él se consideraba un erudito. Bueno. Pero fíjate que, una cosa, don Carlos, que era una persona... como te digo, cultísima, tenía una colección de música docta, como me decía, no música clásica, extraordinaria, una biblioteca que ni te cuento. Era muy racionalista y por eso negaba este tipo de cosas. Sin embargo, tuvo una muerte abrupta y yo tengo pruebas de que en el momento de la muerte sintió un temor muy marcado.
Bueno. que el racionalismo se le fue. Bueno. se le desplomó a don Carlos cuando se enfrentó claro. con la muerte. Ese racionalismo se había enfrentado con otras cosas. Por supuesto, Bien. supuesto. Condición humana. Condición humana. Punto aparte. ¿Qué es lo que quizás hemos venido hoy aquí a decir? ¿Qué le contestaríamos a Claro, ese artículo? lo que pasa es que eso también está conectado con una conversación muy interesante que mantuvimos los dos hace poco, en el cual analizábamos el origen de las cartas y de dónde venían y qué había detrás de ellas. Y llegamos a la conclusión de que habían indicios que, si bien habían incógnitas no develadas, que están todavía en la interrogante, sin embargo habían indicios fuertes de que las cartas tienen un valor cultural, no sé cómo llamarlo, cultural podría ser, o de saber, o de conocimiento. De conocimiento. Claro, sí. Que va mucho más allá de un juego. Ahora, las cartas, no el tarot, las cartas, ¿no? Tienen una ambivalencia de que se pierde la noche de los tiempos, que es el juego y el plano adivinatorio, ¿cierto? Y nosotros, por algunos estudios que estamos haciendo tú específicamente para el trabajo que estamos realizando ahora, llegamos a la conclusión de que todo venía de las cartas de los mamelucos, el famoso sistema 52, que aparece basado en un calendario solar de 1000 años antes de Cristo. Sí. Y que ese digamos, patrón 52, que venía ya con las cartas de los mamelucos, que aparentemente eran cartas para que los soldados se divirtieran, y sin embargo, la única evidencia que tú me mostrabas que había de un naipe mameluco en un museo de no sé dónde, de Topkapi, sí, de Topkapi, Estambul, eran de un detalle y una prolijidad de colores y de formas tal que parecía como muy improbable que esas cartas hayan sido solamente hechas para que, como tú decías, una persona que a lo mejor moría a la siguiente hora se divirtiera sí, ¿ah? Claro. Entonces, la evidencia que vamos hallando, porque dentro de esta generación de extremo de péndulo donde estábamos comentando, ¿no? Todo lo queremos rastrear y evidenciar. Entonces la evidencia que se va hallando de naipes ocurren dos cosas. Lo primero es que va a ser un naipe muy lujoso, y por su lujo es por lo que probablemente ha terminado conservado en una colección o en un museo. Desde ese punto ya está sesgado, ¿no? Es el famoso caso de la baraja Visconti. La baraja Visconti es un ejemplar lujosamente pintado y creado como un regalo, que no me da mucho peso su valor simbólico y esotérico, tanto como el peso que tiene para indicarnos que ya corrían por las calles las barajas de tarot, si se utilizaban para hacer un regalo. Pero volviendo al sultanato mameluco de Egipto, pues sí, a partir de 1250 se ha logrado evidenciar que se creaban barajas teóricamente para que los soldados se pudieran distraer un poco en campaña, pero cuando uno va a ver la que queda es una auténtica obra de arte, con una serie de arabesco y pintura magnífica de calidad, para dársela a un soldado que con certeza no iba a regresar, pues es un tanto chocante. El caso es que desde 1250 y desde ese punto de Egipto bajo el sultanato mameluco es que se sabe que el patrón de baraja de juego común, el patrón de 52, como dices tú, viaja por el Mediterráneo y llega a Italia y a España. Bueno, pero hay una gran diferencia entre el caso de Visconti y el caso de los mamelucos, porque Visconti era un mazo para una familia
noble, ¿no es cierto?, que, bueno, lo hicieron tan hermoso por eso. Pero en los mamelucos eran para que los soldados jugaran. Bueno, Ahí está lo raro, ahí está lo raro. Sospechamos. Ah, claro, y hay dos cosas que quiero, dos puntos nada más. Bueno, los mamelucos nos remontamos a 1250. 1250. El primer punto que quiero poner en evidencia es que el patrón 52, basado en consideraciones de medición de tiempo y de antiguos calendarios, contiene algo más que un juego de cartas. Por algo el patrón 52 fue usado. Y los mamelucos pudieron traerlo a Europa, de alguna manera, ¿ya? Eso punto uno. Y punto dos, que tú decías que había evidencia que en 1400 y pico se había enviado a la hoguera a mujeres por ver... A partir de 1460, sí, empieza la caza de brujas. Por ver la suerte o la buena fortuna con cartas, lo cual se considera demoníaco. Lo cual indica que en 1460 ya las cartas estaban siendo utilizadas para un objetivo divinatorio. Sí. Cosa de que después, con el tiempo que transcurrió, no hay evidencias de eso, ¿cierto? Pero el Visconti, al ser construido como tal, quiere decir que ya había un tarot armado y especificado que Visconti lo reprodujo. Claro, lo estamos contando así un poco a retazos y a trompicones, porque si no este vídeo sería larguísimo, y además porque está todo recogido en nuestro próximo manual. Pero es nuestra respuesta al artículo que leíste. Nuestra respuesta al artículo que leíste es, a ver, ya sabemos que también el cartomante se ha ganado a pulso que el racionalista recalcitrante diga que todo es un engaño, ¿vale? Porque como en todo ha habido bienhaceres y malhaceres, pero cuando uno empieza a indagar un poco, quiero decir, aquí estamos mostrando 3 reproducciones muy modernas, pero de 3 barajas que en la famosa gran biblioteca que es la web triomfi.com, que siempre menciono, se han hecho unas investigaciones y unas indagaciones hasta rastrear evidencia, no en carta, lamentablemente, pero sí frecuentemente en documentos escritos, de que de 1390 a 1450 había ejemplares de Minquiate, había ejemplares de Manteña. Que no es un tarot en sí. Que no es un tarot, son 50 cartas alegóricas, todas. Había antecesores del tarot boloñés. Todo esto, por supuesto, en el norte de Italia, en la generación del 480, en el resurgir tremendo del Renacimiento, ¿no? Cuando las escuelas neoplatónicas empiezan a contrarrestar el oscurantismo y la ignorancia del medievo bajo la Iglesia Católica, y a desenterrar conocimiento muy anterior, de la antigua Grecia. Está la alquimia, está la astrología, se intenta desenterrar todo que había quedado totalmente bajo llave del Vaticano, ¿no? Entonces, si pertenece a aquellos años y a ese movimiento tan fuerte de devolverle la cultura y el conocimiento a las personas, no creo que debiéramos hacer un análisis tan simplista como que leer esto es embaucar a alguien diciéndole frases y palabras vanas hasta ver qué movimiento facial le veo de que he acertado en algo. Eso se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Pero estudiar los mazos y estudiar su historia demuestra que esto es mucho más de lo que parece. Yo quiero resaltar otro punto, que el patrón 52 de los mamelucos que ingresa en Europa y que sigue su camino de juego y adivinatorio,
es un fenómeno paralelo a las cartichelas didácticas sí, de las escuelas neoplatónicas, sí. Y en algún momento ambas líneas paralelas convergen, se juntan, se forma el tarot, y a pesar de que el Patrón 52 tenía su carga de conocimiento independiente de las cartichelas neoplatónicas, sin embargo se aunan, se funden y trabajan juntas de ahí en más en un sistema hiper perfeccionado de lo que eran ambos patrones por separado. Sí. Por lo tanto, el hecho de que ambos patrones puedan haberse coordinado mágicamente para formar un todo, y implica que en las cartas hay mucho más que una intención de que los soldados se entretuvieran horas antes de su muerte. Y la carga que tiene el Patrón 52 y la carga que tienen las cartichelas es potente, cultural, de conocimiento, etc. Claro. De hecho, también se han encontrado algunos restos escritos de que fundir estas joyas de conocimiento desenterrado con el mágico patrón mameluco, fundirlo en uno y esconderlo bajo la fachada de un simple juego, era una forma de protegerse de la iglesia que las perseguía y que las quería destruir. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para hablar de todo, le diría yo al articulista. A los articulistas, porque eran varios los que tenían. Para hablar de todo hay que primero estudiar un poco. Informarse un poco, ¿no? Y estudiar un poquito. Y que también quería decir mis felicitaciones al dueño de ese restaurante, porque ha tenido una muy atractiva idea y que sí, en esta etapa del coronavirus, donde se revuelve el cuestionamiento de nuestro poder científico, se revuelve y dudamos sobre si la ciencia realmente es un escudo todopoderoso, pues los humanos nos estamos moviendo pendularmente hacia... Tu péndulo. Claro. Hacia cosas más profundas. Así es que yo respondería a los vetustos psicólogos y científicos de que antes de hablar algo no se queden con caricaturas, aunque las caricaturas seamos culpables de las caricaturas en alguna medida, porque ellos ¿con qué se están quedando? Con una señora o un señor con un turbante, ¿no es cierto? Y una túnica, con un globo ahí, saca unas misteriosas cartas y dice vaquedades. Esa caricatura es la que están usando ellos, sin ni siquiera saber el origen que tienen las cartas y la... Insisto, y la carga de conocimiento y de cultura que tienen ellas, que excede en mucho a que el psicólogo o el científico pudiera imaginar. Claro, como si ellos se meten a investigar para atrás, van a ver cosas que no van a poder aclarar y que ahí van a quedar insatisfechos, ¿no es cierto? Porque es cierto que nosotros no hemos aclarado mucho esto del Patrón 52, los mamelucos, las cartichelas. No queremos desvelar mucho, pero también con respecto, y perdona, ¿Sí? Es que quería darle un guiño y un cariño a la pobre vieja astrología, ¿no? Ah, bien. En cuanto las escuelas neoplatónicas del 480 empezaron a desenterrar conocimiento y a pintarlo, dejar claro que lo pintaban en forma de cartas fáciles de divulgar, porque al crear las escuelas y traer a los jóvenes para formarles, estos no sabían escribir ni leer, por supuesto, e iniciaban su formación a través de las famosas cartichelas. Júpiter y Saturno aquí, dos ejemplos de una enseñanza primigenia del Renacimiento. En el propio Minquiate, aunque esta reproducción en Etruria sea muy posterior,
está en los 12 signos del zodiaco como algo también a enseñar y como simbología y caudal de conocimiento que nos trae información necesaria de aprender. Quiero decir, todo esto es demasiado valioso para que sea pateado e insultado de esa manera. A propósito del Miquiate, que tiene antecedentes en 1390, ¿no es cierto? Sí. Según el Triunfi. Triunfi, sí, En 1390, que es un mazo que tiene 41 arcanos mayores, si es que nombramos arcanos mayores a todos los que no sean menores, porque están los signos del zodíaco, Claro, que no son alegorías, los signos del zodíaco no son alegorías, son símbolos. Son Sí. símbolos. Entonces, pero digámoslo así, 41 mayores y todos los menores, amerita un estudio especial ese mazo por ser tan antiguo y por contener lo que contiene. Y estamos pensando en hacer un pequeño curso sobre este mazo. Bueno, pensándolo, ¿no? Lo estamos elaborando ya a demanda de nuestros alumnos. Sí vale la pena compendiar las alegorías, las 41 alegorías del Miquiate, en forma de un mini curso express que en breve vamos a ofrecer, porque realmente estudiando la alegoría y todo el contenido de los 41 triunfos mayores que hay en el Miquiate, se avanza mucho en adivinación, en cartomancia, en entendimiento de los naipes. Claro, y el Miquiate en su conjunto viene a representar como el ejemplo paradigmático de la unión entre el patrón 52 de los mamelucos y las cartichelas, ¿cómo que se llama? Didácticas culturales italianas. ¿Ah? Sí, absolutamente. Absolutamente. Bien, ¿algo más que decir? ¿Te has quedado ya tranquilo? ¿Ya se te quitó el enfado? Ya estoy un poco menos ofuscado y menos confuso. ¿Ok? Pues me alegro. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.